en este día y siempre, ¿verdad? Ese debe ser un constante en nuestras vidas de alabarle, de bendecirle. Hoy solamente lo que hacemos es venir a reunirnos como iglesia, como un cuerpo que somos en Cristo y continuar adorando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, algo que usted y yo debemos de hacer durante la semana, poder cantarle, poder exaltarle, poder alabarle, no solamente a través de los cánticos, sino a través del estudio de su palabra, y que solamente hoy venimos a continuar con esa adoración, a continuar con esa alabanza, pero como un cuerpo que somos en Cristo Jesús. Amén. Y es una bendición, como dice el salmista, ¿verdad? Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos podamos alabar al Señor juntos en armonía, ¿verdad? Es bueno y es agradable. Así que damos gracias a Dios que nos permite estar aquí reunidos. Y como usted bien lo sabe, hermano, hoy es un día especial en el sentido de todo lo que o lo que ha acontecido, o lo que aconteció hace más de 2000 años durante esta semana, y que durante esta semana hemos estado viendo todos estos acontecimientos que sucedieron en la Semana Mayor que le conocemos, o en la Semana de la Pasión de Cristo, y a través de pequeños devocionales usted y yo fuimos estudiando algo, ¿verdad?, práctico durante toda esta semana. El lunes, por ejemplo, vimos que la entrada triunfal, el martes vimos la purificación del templo, el miércoles la última cena, el jueves la oración del Getsemaní, y el viernes en nuestra reunión, ¿verdad?, virtual, pudimos compartir, pudimos exponer entre varios hermanos las 7 palabras gloriosas que Jesús dijo en la cruz, ¿verdad? Y el sábado, el día de ayer, ¿verdad?, la esperanza del sepulcro, el silencio más poderoso que ha existido en toda lo que lleva de existencia la tierra, ¿verdad? Ese silencio donde Jesús hacía un milagro, el milagro de la resurrección. Y tanto el viernes, hermano, como el día de hoy, celebramos estos dos acontecimientos monumentales, hermano, los cuales son considerados como la bisagra de la historia humana. Tanto el día viernes de la crucifixión como el día de hoy, la resurrección, hermano, estos dos acontecimientos, hermano, forman parte de lo que consideramos la bisagra de la historia humana. Y dicho sea de paso, en esta mañana nuestro título lleva por nombre: su resurrección convirtió la desesperanza en esperanza. Su resurrección convirtió la desesperanza en esperanza, porque recuerde que usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero ahora tenemos vida en Cristo Jesús, y esa vida fue otorgada a través de este acontecimiento de la resurrección. Así que vamos a la Escritura, hermanos, Lucas capítulo 24, y vamos a leer de los versículos del 1 al 12. Lucas 24, versículo del 1 al 12. Recuerde que yo leo para usted en la versión Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que tenemos como iglesia por lectura. Lucas 24, versículos del 1 al 12. ¿Ya lo tienen? Dice de la siguiente manera: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro, y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ellas 2 varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinando sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaba en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores
y ser crucificado y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron a todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juan y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, inclinándose para mirar adentro, vio solo las vestiduras de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias por la bendición que nos das una vez más de poder exponer tu palabra, Señor, y de poder, Señor, en este día celebrar y recordar, Señor, este acontecimiento de hace más de 2000 años, la resurrección tuya, Señor, y escuchar una vez más estas palabras. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vives? Él no está aquí, Él ha resucitado. Y Padre, te damos gracias, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo sea dándonos dirección en esta mañana para que podamos exponer tu palabra de una manera fiel, de una manera clara, de una manera entendible, Señor, y que sean tus palabras y no las mías, Señor. Y que asimismo, Padre, mis hermanos que la escuchan, Señor, puedan escucharla con esa claridad, con esa fidelidad, Padre. Por ello te lo pedimos y te pedimos que seas tú quitando todo estorbo de nuestros pensamientos para que podamos recibir y atesorar tu palabra que hoy tienes para nosotros. Nos ponemos en tus manos, Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estos dos hechos, hermanos, que acontecieron, tanto la crucifixión como la resurrección, hermano, son parte de lo que separa, o mejor dicho, son lo que separa la fe cristiana de las demás religiones. La crucifixión y la resurrección, hermano, separan la fe cristiana de todas las demás religiones. Son estos dos eventos, hermanos, que muestran al Cristo glorioso, al Cristo incomparable. La Escritura, hermano, dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros que hemos sido salvados por Él, es poder de Dios para nuestras vidas. Y es que, hermano, la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo es el mayor crimen cometido y a la vez es el acto de amor sacrificial de toda la historia de la humanidad. Este acto en la crucifixión, hermano, fue el acto fue el mayor crimen, hermano, cometido en la historia de la humanidad, pero fue el acto también de un amor sacrificial que se mostró hacia la humanidad y por la cual, hermano, usted y yo hoy somos salvos por Él. Y es ahí, hermanos, el mayor ejemplo en la cruz, el mayor ejemplo de lo que significa: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame cada día. O como lo dice la versión Palabra de Dios para Todos, si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Esa es la muestra de cómo Jesús se negó a sí mismo, hermano, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el mayor ejemplo que tú y yo podemos tener para poder ser seguidor de Jesús, para poder ser seguidor y ser discípulo de Cristo. Hermano, Él fue obediente al Padre y Él fue el mayor ejemplo para todo esto. Y en el camino, hermano, hacia el Gólgota, haciendo una ilustración, cuando todos gritaban a grandes voces diciendo: Él no vale nada, Él es un impostor, son enemigos de lo bueno y de la verdad, porque recuerde que tanto el sumo sacerdote como los fariseos y muchas otras personas dentro del pueblo decían que Jesús era un transgresor de la ley y alguien que no estaba acorde a la verdad. Y mientras ellos daban esas voces, hermano, podemos escuchar la voz de Jesús diciendo: sígueme al gozo de la resurrección, a la plenitud de la vida y del amor para siempre. Cuando Él iba caminando hacia el Gólgota, hermano, ahora escucha esto. Tomar una cruz no se trata, hermano, de apretar los dientes para demostrar nuestra dureza,
Se trata, hermano, de una confianza valiente que dice cada día: Jesús, eres tan bueno que estamos más seguros en tus manos que en cualquier otras manos, e inclusive en las mías. Es poder tener esa plena confianza en Él, hermano. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué no aceptamos diariamente esta oferta? Quien recorrió el camino de la cruz por nosotros. ¿Por qué no querríamos ayudar a otros a conocer ese camino, a escucharlos y prestarles atención también para llevarlos a la cruz? El segundo evento, hermano, que marca la historia, que fue parte de lo que separa la fe cristiana de las demás religiones, es esto que hoy estamos celebrando, hermano. ¿Y qué es lo que estamos celebrando? Que Él resucitó, lo cual cambió la aparente derrota, hermano, y convirtió la desesperanza en esperanza y nos dio una vida o una victoria eterna, hermano. La resurrección nos dio una victoria eterna, y a ti y a mí. Amén. Gloria a Dios, hermano. Ahora, algo que debemos entender es que la muerte de Cristo, hermano, es central para nuestra redención. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué hubiera sucedido si Él no hubiera resucitado? ¿Qué tanto valor tiene el que Él lo haya hecho? Es esencial, hermano, que Jesús haya resucitado de entre los muertos. ¿Tiene el mismo o la misma importancia que su crucifixión? Y cuando tú y yo leemos el Nuevo Testamento, hermano, podemos darnos cuenta de que la resurrección tiene una importancia suprema en nuestras vidas y en la historia y en la vida cristiana. La resurrección tiene una importancia suprema. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo del 3 al 4. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, hermano, cuando Él nació en este mundo, validó su humanidad. Cuando Jesús nació en este mundo, validó su humanidad, pero cuando resucitó, hermano, validó su deidad. Él, en lo cual, hermano, comprobó que Él era Dios, el Dios encarnado. Filipenses 2, 6 al 8 dice: aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Y en esa cruz, hermano, Él dio su vida, y como es 100% Dios, Él pudo volver a tomar su vida de nuevo. Vamos a Juan capítulo 10, versículos del 17 al 18. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. ¿Él lo tiene? Juan 10, 17, 18 dice: por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy, de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Y bajo esa verdad, hermano, el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24, dice: Jesús sufrió el dolor de la muerte, pero Dios lo libró, lo resucitó, porque la muerte, hermano, no lo pudo retener, no lo pudo detener, no lo pudo tener ahí, hermano. Y es por ello que tú y yo debemos gozarnos, debemos alegrarnos de que Él resucitó. Y es por ello también, bajo esa verdad, que Pablo pudo decir ahí en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 57, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien la muerte, hermano, no lo pudo retener. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Y es por ello, hermano, por lo que su resurrección trajo esperanza cuando todo era desesperanzador. ¿Por qué? Porque tú y yo, hermano, estábamos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué hubiera sucedido si Él no hubiera resucitado? Seguiríamos en ellos. Seguiríamos en ellos, hermano. Ahí se hubiera acabado la historia de la humanidad. Ahí se hubiera acabado la historia de la redención si Él no hubiera resucitado. Y eso, hermano, nos lleva al primer punto que vamos a ver el día de hoy, el cual lleva por nombre la desesperanza ante la tumba. Punto número 1, la desesperanza ante la tumba. Y vamos al versículo 1 y 3 de nuestro texto base de Lucas 24. Lucas 24, del 1 al 3. Y ahí póngale una marquita porque vamos a estar regresando ahí. Dice, pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Ahora, hermano, imagínese la escena. Se lo voy a leer de nuevo, pero usted vaya imaginándose la escena como si usted estuviera ahí. Dice, pero el primer día de la semana, que era domingo, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron al cuerpo de Jesús. Ahora, no obstante, hermano, que ellas y muchos más, hermano, habían puesto su confianza plena y total en aquel que por 3 años y medio, hermano, les había enseñado el camino al Padre, y muchos habían creído que Él era el Mesías que había de venir. Tan es así que Pedro dijo, hermano, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahora, hermano, estas mujeres se encontraban frente a una tumba inconsolables y desesperanzadas porque habían crucificado, hermano, en aquel que habían puesto toda su esperanza, a Jesús, a quien ellas amaban mucho. Y hermano, no obstante con eso, hermano, ellas estaban inconsolables. Y no es así muchas veces en nuestras vidas, hermano. ¿Cuántas veces no caemos en desesperanza como si Jesús no hubiera resucitado? ¿Cuántas veces tú y yo no caemos en desesperanza como si Jesús no hubiera resucitado? ¿Cuántas veces, hermano, hermana, has llorado desconsolada pensando que Dios te ha abandonado, que Él se ha olvidado de ti, que Él simplemente se ha olvidado de ti porque tú no has visto, hermano, el resultado que has querido ver en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos, en tu trabajo, en ti mismo? ¿Cuántas veces no has estado en una condición de desesperanza pensando que ya no hay más nada que hacer en tu vida? Pensando que ya no hay más nada que hacer en la situación por la que vives. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos encontrado de esa manera, hermano? Estas mujeres amaban a Jesús, pero estaban perplejas con todo lo que había pasado. No había claridad, hermano, en sus pensamientos. Ellas se levantaron muy de mañana y aunque sabían que ese día, hermano, iba a ser un día totalmente diferente a los demás días que ellas habían pasado con el Maestro, ellas se levantaron muy de mañana, hermanos. Y en medio de su dolor, de su confusión, de su desesperanza, un día que, hermanos, no iba a comenzar o no había comenzado con mucho gozo como había sido en el pasado. Ellas sabían que había trabajo que hacer, hermano, y por eso fueron al sepulcro. Ellas sabían que había trabajo que hacer y por ellos fueron al sepulcro. Y ahora escucha esto. El verdadero discípulo, quien ama verdaderamente a Dios, busca su voluntad, no le importa su estado emocional y anímico, sabe que hay trabajo que hacer y lo ejecuta anteponiendo sus propias y aún sus propias necesidades. Jesús le dijo, madre, he ahí tu hijo. Antepuso sus beneficios de Jesús, antepuso
por el cuidado que le dijo a Juan: ahí está tu madre. Y eso es lo que nos mostraba, hermano. Y si nosotros amamos a Jesús y queremos ser verdaderos discípulos de Cristo, tenemos que anteponernos sobre muchas cosas de nuestras vidas para poder seguir ejerciendo la voluntad y caminando hacia el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Amén. Ahora, para colmo de males, hermano, las mujeres habían llegado, habían encontrado que la puerta había sido removida, llegado allí desesperanzadas, desconsoladas, dolidas, hermano, porque Jesús había muerto. Y no obstante con esto, hermano, llegan ese primer día de la semana, hermano, y ellas se encuentran con que el cuerpo de Jesús no se encontraba dentro. ¿Cómo usted cree que se sintieron ellas? De por sí, hermano, ya se había muerto el maestro, y ahora lo vamos a buscar a donde lo sepultaron y no está. ¿Qué cree que pensaron ellas? Fue agregando más dolor a su dolor. ¿Y cuántas veces tú no te has encontrado en esa situación? Que se agrega más dolor a tu dolor, más necesidad a tu necesidad. ¿Cuántas veces tú y yo no nos hemos encontrado de esa manera, donde le decimos: Señor, ya no siento lo duro, sino lo tupido? Ya no veo que salga el sol para mí. Todos mis días, Señor, son grises. ¿Por qué pensamos de esa manera? ¿Por qué pensamos de esa manera? Escucha esto. Cuando nuestra mente está turbada, es difícil recordar las promesas de Dios. Es difícil traer a la memoria las Escrituras. Es difícil permanecer confiado en aquel, en lo imposible, el dolor, de la tragedia, de la adversidad, de la necesidad que estamos pasando. Por eso es que, hermanos, reaccionamos de esa manera: Señor, y le gritamos, ¿verdad? Como Jesús en la cruz del Calvario: ¿por qué me has abandonado? Porque nuestra mente se encuentra totalmente turbada. Hermano, cuando tú pones un agua en un balde, en una cacerola, en lo que tú quieras, y la agitas, hermano, no puedes ver con claridad o reflejar tu rostro con claridad en las aguas, ¿cierto o no? Pero ¿qué pasa cuando las aguas están calmadas? Tú te puedes reflejar completamente con claridad en esas aguas, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Hermano, cuando tu mente está alborotada de tantos problemas, de la situación en la que estás pasando, nunca te va a dejar ver con claridad el propósito de Dios en tu vida. Nunca te va a dejar ver el propósito de Dios con claridad y no vas a poder continuar avanzando. Se te va a hacer pesado y lo que vas a sentir es que se ha agregado más dolor a tu dolor y vas a vivir en desesperanza. No en balde Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí. O como dice la Nueva Traducción Viviente: no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando dejas que tu corazón y tus pensamientos se angustien, estén turbios, hermanos, es difícil creer en el Dios soberano. La desesperanza no se ha movido de su trono, que se ha movido eres tú. Es difícil, hermano, creer en el Hijo que nos ha dado vida. Creer que Él sigue siendo nuestro abogado para con el Padre, en el cual, hermano, intercede por ti y por mí todos los días. Es difícil seguir creyendo eso, es difícil seguir enfocado en eso. Y estas mujeres, hermano, debieron recordar las repetidas ocasiones en que el Maestro les dijo: al tercer día voy a resucitar. Mateo 12:40 dice: porque como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 16:21 dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos
discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Las mujeres, hermano, debieron recordar esas palabras de Jesús. Tú y yo, hermano, debemos de recordar las palabras de Jesús que ha hablado a nuestras vidas a través de su palabra. Y la pregunta es, ¿qué has olvidado de lo que Dios te ha dicho en su palabra? ¿Qué has olvidado, hermano, hermana, de lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Cómo vives en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la necesidad que tienes? ¿Cómo vives? ¿Hay claridad en tu mente y en tu corazón o están turbados? ¿Hay claridad en tu mente y en tu corazón o están turbados que no te dejan ver con claridad? Y cierro este punto recordándote lo que Filipenses 4:6 dice: por nada estén afanosos. ¿Y qué es nada? Griego, nada, ¿verdad? Por nada estéis afanosos. Filipenses 4:6, antes bien, en todo, dice, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Por qué se turba vuestro corazón? Alma mía, no te turbes. Aún he de seguir alabándole, aún he de seguir exaltándole, aún he de seguir enfocado en el plan y en el propósito, no importa cómo me vaya en esta vida. Porque como Cristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la del Padre. Y eso es a lo mismo que hemos sido llamados tú y yo. No a hacer mi voluntad, no a vivir mi vida, sino a vivir la vida de Cristo. Punto número 2. La esperanza ante la desesperanza. Versículo 4 y 7 de nuestro texto base. Versículo 4 y 7 de nuestro texto base. Dice, aconteció que estando ellas perplejas, aturdidas, confundidas, desconcertadas por esto, ¿por qué? Porque habían encontrado la piedra removida, porque no habían encontrado al maestro ahí en la tumba. Dice, de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes. Estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a la tierra, ellos dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense cómo les habló cuando estaban aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre había sido entregado en manos de hombres pecadores, y ser crucificado y al tercer día resucitar. Estos varones con vestiduras resplandecientes les estaban recordando la palabra de Dios. Y la aparición de estos ángeles ante las mujeres, hermano, que buscaban el cuerpo de su maestro, contiene una frase que ha resonado a lo largo de los siglos. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Y esa pregunta, hermano, marca, o es el pivote que marca la transición desde la tristeza y la desesperanza hacia la esperanza. Hermano, ¿por qué buscas en un lugar equivocado la solución de tu problema? ¿Por qué buscas ser satisfecho en un lugar equivocado? ¿Cuántas veces no cometemos ese mismo error? Buscamos en un lugar que no debemos buscar la satisfacción de nuestras vidas. Buscamos un medio carnal para poder solucionar, para tener un remedio espiritual. Es imposible. No podemos usar medios carnales para poder solucionar cosas espirituales. ¿Por qué buscas en un lugar equivocado? ¿Por qué buscas entre los muertos a alguien que está vivo? Y al hacer esta pregunta, hermano, el ángel hace dos cosas. Lo primero es corregir a las mujeres. Ellas, hermano, estaban buscando en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque nadie va a buscar a un vivo en un cementerio. Nadie va a buscar a un vivo en un cementerio. Y lo segundo que corrigieron es que
les da una gran noticia. Lo segundo que hacen los ángeles es darle una gran noticia, hermano, de esperanza para ellas. Y les dice, Él no está aquí, Él ha resucitado. Él ha resucitado. Y eso, hermano, no era lo que las mujeres esperaban oír. Y la razón por la que no lo esperaban, hermano, era porque no habían recordado las enseñanzas del Señor. Él les había dicho en Galilea y varias veces a lo largo de su vida terrenal que había de sufrir y morir y resucitar después de 3 días, hermano. Deberían haber, hermano, estas mujeres esperado esos 3 días con expectación en lugar de lamentarse. Hermano, cuando tú estás pasando un problema, una necesidad, debes esperar expectante en lo que Dios pueda hacer. No en desesperanza, no en dolencia, no como si Dios no existiera, no como si Dios no fuera tu Dios. Pero se olvidaron del Evangelio y decíamos en algún momento que el cristiano tiene que ser, hermano, expuesto al Evangelio todos los días. Todos los días. Por eso es que, hermano, y yo aquí como iglesia llevamos un devocional todos los días. Todos los días. Entonces, ellas se olvidaron del Evangelio y su olvido, hermano, los llevó en dirección hacia el sepulcro. Y no es hasta que, hermano, recuerdan las enseñanzas del Señor sobre la tumba vacía que sus vidas cambian. Nada puede ser más importante, hermano, en la vida del cristiano que recordar el Evangelio. Uno de nuestros grandes retos como cristianos, hermano, es mantener la verdad de nuestro Señor en primer lugar en nuestras vidas. Es poder tener en primer lugar la palabra de Dios, abundar en la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no imiten la conducta de las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la mente o la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y es perfecta. Pero tú y yo tenemos que abundar en la palabra de Dios. Pero para esto, hermano, es necesario que tú seas expuesto, como te decía, con el Evangelio una y otra vez. Es necesario que tú y yo seamos expuestos con el Evangelio una y otra vez, una y otra vez. Y en este sentido, hermano, Pablo le dijo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 1, Filipenses 3:1. Le dijo, a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo, y para ustedes es un motivo de seguridad. Pablo le dijo, ¿saben qué? A mí no me cuesta trabajo repetirles lo mismo. A mí no me cuesta trabajo repetirles una y otra vez las verdades del Evangelio. ¿Por qué? Porque de esa manera hay una seguridad en ustedes. ¿Qué cosa? De que ustedes van a estar recordando constantemente las verdades que en él hay. Pedro lo expresa de esta manera, segunda de Pedro capítulo 1, versículo 12. Por tanto, siempre estaré listo para recordarles estas cosas, aunque, dice Pedro, ustedes ya la saben y han sido confirmados en la verdad que está presente en ustedes. Ya lo saben, le dice Pedro a la audiencia, ya saben estas verdades, pero siempre voy a estar listo. ¿Para qué? Para recordárselas una y otra vez, porque usted y yo somos o tendemos a olvidarlo. Es por ello que acertadamente Santiago dijo, Santiago capítulo 1 versículo 25, pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en todo lo que hace. Hermano, recordar la palabra de Dios nos ayuda a hacer lo bueno delante de los ojos de nuestro Dios. Y no vivir prisionero de nuestros pensamientos, no vivir prisionero de nuestro pecado. Si tú y yo, hermano, no vivimos en un constante recordar la palabra de Dios,
las promesas de Dios en nuestras vidas, sin duda alguna nos olvidamos de ellas. Nos desviamos y nos perdemos, hermano. Pero si mantenemos nuestros pies en el camino de esas enseñanzas, entonces nunca seremos vencidos en tiempos de problema y en tiempos de angustia. Entonces, hermano, en tiempos de los problemas, en tiempos de angustia, en tiempos de persecución, en tiempos de la lucha, en tiempos de la prueba, nunca me haré la víctima. Cuando yo esté pasando por situaciones difíciles en mi vida, en mi matrimonio, en mi trabajo, en mi vida personal, en la vida social, hermano, jamás me voy a hacer la víctima. Jamás. ¿Por qué? Porque voy a recordar que soy vencedor en Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor. Por eso. Porque yo estoy del lado del que vence todo el tiempo. Hermano, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero cuando yo recuerdo el Evangelio, cuando yo recuerdo esas verdades, hermano, voy a dejar de hacerme de la víctima. Si Jesús pudo vencer la muerte, hermano, la pregunta sería, ¿habrá algo que Él no pueda hacer por ti? ¿Habrá algo que Él no pueda hacer en tu matrimonio? ¿Habrá algo que no pueda hacer en tu vida? ¿Habrá algo que no pueda hacer algo en tu trabajo? En tu familiar, ¿habrá algo que Él no pueda hacer? ¿Habrá algo que Él diga, ¿sabes qué, hijo mío? La verdad es que esta vez no puedo ayudarte. ¿Habrá algo que Él diga de esa manera? No, hermano. No. Este recordatorio, hermano, es un llamado a confiar en Él, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Jesús es un Dios fiel que dijo, yo estaré todos con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, sean días buenos o días malos. Él dijo que iba a estar con nosotros y Él lo ha cumplido hasta el día de hoy. Él lo ha cumplido hasta el día de hoy. Señor, es que ya me duelen las bisagras de las rodillas. Él va a estar contigo hasta el día de hoy. Señor, es que mira estos dolores de cabeza. Él va a estar contigo hasta el día de hoy, hasta el día que Él venga por nosotros o nos llame a su presencia, hermano. Señor, pero es que no tengo ni para comer. Él está contigo y proveerá de alguna manera. De alguna manera Él suplirá, hermano, tu necesidad. Porque Él convierte la desesperanza en esperanza. Él convierte la desesperanza en esperanza, hermano. Punto número 3 para terminar. La esperanza de la resurrección trajo esperanza de que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos está disponible para nosotros. Está disponible para nosotros. Versículo 8 y 12 de nuestro texto base. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Versículo 10. Era María Magdalena y Juan y María, la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles. A ellos estas palabras les parecieron como disparates, hermano, porque también se habían olvidado. También se habían ido a casa decepcionados y desilusionados que habían crucificado al Maestro. Por eso que cuando estas mujeres vienen y le dicen que había resucitado, que Jesús había resucitado, dice que les pareció como un disparate. Es que, hermano, Cristo puede ayudarte en el problema que tú tienes. ¿Te parece como un disparate a veces? Es que, hermana, Dios puede hacer algo en tu matrimonio y a veces te parece como un disparate. Pastor, llevo 25 años de casada y 20 los he dedicado a tratar de solucionar los problemas en mi matrimonio. Ese es el problema, que los has querido solucionar tú y has intervenido en lo que Dios quiere hacer, no solamente en tu esposa, sino también en tu esposo. Porque a veces nos parece un disparate lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. A veces nos parece de esa manera y dudamos del poder y de la misericordia y del amor de Dios para con nosotros, para con nuestra familia. Es que mis hijos, pastor, se han alejado del Señor. El Señor nos va a traer de alguna manera.
Porque hay una garantía cuando tú buscas al Señor. Pero no dejes de orar por ellos. No dejes de orar por ellos. Es que ya no sé qué hacer con ellos, pastor. Me sacan canas sobre las canas que ya tengo. No dejes de orar por ellos, que en su tiempo el Señor los va a traer a sus caminos, hermano. El Señor los va a hacer nacer de nuevo. El Señor les va a dar vida eterna. Amén. Pero dice, versículo 12, pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Inclinándose para mirar adentro, vio solo las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido. Pedro dice que llega y le hace así. Ah, sí, ahí está el lino. Pues gloria a Dios, qué bueno que resucitó. Y se fue totalmente dudoso en su corazón. Nomás se sorprendió de una manera de, qué bueno. Pero hermano, el texto nos deja ver eso. Tan es así que después de 50 días que se le aparece a los discípulos, ¿qué estaba haciendo Pedro? Dice que estaba desnudo y estaba pescando. ¿Y qué pasa cuando Jesús llega a ver a Pedro? Dice que se avienta al agua porque dice la Escritura que él estaba desnudo. Él no había creído que el Maestro había resucitado. Él nada más fue un expectante y dijo, pues qué bien, chido. ¿Cuántas veces, hermano, tú y yo no nos dejamos de maravillar de las grandezas de nuestro Dios? ¿Qué crees, hermano? Dios me sanó. Qué bueno. Gloria a Dios. ¿Qué crees, hermano? Dios restauró mi matrimonio. Pues felicidades. Qué bueno. ¿Cuántas veces tú y yo no actuamos de esa manera? ¿Cuántas veces tú y yo nos dejamos de maravillar de las cosas de Dios? Y es ahí el problema, hermano. Que cuando tú y yo nos dejamos de maravillar de las cosas de Dios, nos hemos vuelto solamente religiosos. Nos hemos vuelto solamente religiosos. Efesios capítulo 1, dice el apóstol Pablo, ora para que los efesios supieran, hermano, cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando Él resucitó de entre los muertos y se sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Significa que el mismo poder que Dios envió para levantar a Cristo de entre los muertos y que causó que Él se sentara a la diestra del Padre en los cielos, ese mismo poder, hermano, está trabajando en nosotros. El poder de Cristo, el poder del Espíritu Santo vive y mora en nosotros. Hermano, la pelea no es tuya. Hay cosas que tú tienes que hacer. Pero es el Espíritu Santo quien nos ayuda a lograrlo. Y en ese mismo poder, hermano, el que nos ha capacitado, ese mismo poder es el que nos ha capacitado, hermano, para que tú y yo podamos obedecer a Dios, para que tú y yo, hermano, podamos vencer al pecado, para que tú y yo podamos caminar una vida que agrade a Dios, para que tú y yo podamos amarle y agradarle. Ese mismo poder, hermano, es aquel que nos capacita para que tú y yo podamos caminar el día de hoy, y está disponible hoy para ti, para mí. Está disponible para ti, para mí. ¿Por qué? Porque cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, hermano, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Dios no nos podía dar vida juntamente con Cristo si Cristo no hubiera resucitado. Si Cristo no hubiera resucitado. Pero como Él resucitó, hoy tenemos vida en Él, vida en abundancia, y hoy podemos caminar una vida que le agrade a Él, aunque a veces nos cuesta trabajo, porque la carne es débil. Pero decíamos hace un momento, si el Evangelio está constantemente en mi vida, mi espíritu va a estar fortalecido, y entonces diremos como Pablo, pongo en sujeción a mi carne todos los días, porque no sea que yo, habiendo predicado a muchos, venga a ser descalificado, venga yo a ser, y ya hemos explicado que es eso, no es perder la salvación,
yo mismo no pueda recibir la recompensa de haber caminado una vida íntegra delante de Dios. Porque Jesús dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón, mi recompensa, mi regalo viene conmigo para darles a cada uno conforme sus obras. Tú y yo vamos a ser recompensados por eso, hermano. Y la pregunta, y termino con esto, ¿vivimos como si Cristo realmente hubiera resucitado de entre los muertos? Mi vida está dando una evidencia que creo que Jesús se levantó de entre los muertos. ¿O nada más me voy y me asomo como Pedro y digo, pues qué bueno? ¿Cómo estoy viviendo mi vida cristiana? ¿Cómo estoy viviendo mi vida en el Señor? Si yo creo que Él resucitó de entre los muertos, si yo creo que Él un día va a venir por una iglesia sin arruga y sin mancha, si yo creo que un día Él va a venir, hermano, y va a traer juicio, ¿por qué no voy con los míos y le digo, oye, un día Cristo va a venir? Y si tú no te arrepientes, recibirás toda la descarga de la ira de Dios en tu vida. Pero si quieres evitar eso, ven a Cristo. Si quieres evitar el juicio, ven a Cristo, porque solamente en Cristo pudo descargarse toda la ira de Dios para la paga de nuestros pecados. Por eso Él se puso en la propiciación de nosotros, cuando éramos nosotros los culpables y quien debimos haber recibido toda esa descarga de la ira de Dios. Cristo, hermano, la llevó en la cruz y resucitó al tercer día para que hoy tú y yo podamos tener vida en abundancia. Amén. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios, porque Él es bueno. Él es bueno, hermano. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, tú resucitaste de entre los muertos al tercer día. Gracias, Señor, porque no siendo merecedores de nada, Señor, en la cruz del Calvario, tú nos hiciste merecedores de todo. Y que, Padre, gracias por ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque resucitó al tercer día y hoy, Señor, podemos tener vida en abundancia por medio de esa resurrección. Gracias, Señor. Gracias. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces en las cosas que nos acontecen en nuestras vidas, Señor, actuamos como estas mujeres, con mentes turbadas, corazones desconsolados, mentes perplejas de no saber qué hacer en la situación en la que estamos, Señor. Pero, Padre, porque hemos olvidado tus promesas, hemos olvidado tu palabra, perdónanos, Dios. Perdónanos, pero ayúdanos, Señor, a obrar en fe, a actuar, a recordar esas palabras, Señor, que tú dijiste que estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sean días buenos o días malos. Padre, te damos la honra y la gloria porque solamente tú te la mereces. Por Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén y amén. Dale otra ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Y si Dios quiere, nos vemos el próximo domingo. Aleluya.